¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso fundamental en la vida de cualquier individuo, ya que implica la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades o la modificación y mejora de los que ya se poseen. Este proceso es continuo y se desarrolla a lo largo de la vida, adaptándose a las diversas etapas y contextos en los que nos encontramos. Un autor destacado que ha abordado en profundidad el concepto de aprender es David Ausubel, un psicólogo educativo conocido por su teoría del aprendizaje cognitivo. Ausubel enfatizó la importancia de conectar nuevos conocimientos con la estructura cognitiva existente del alumno. Según él, el aprendizaje es más efectivo cuando la nueva información se integra de manera significativa con lo que ya se sabe, en lugar de ser memorizado de manera aislada. ¿Cómo aprenden los estudiantes? Existen múltiples teorías que explican cómo aprenden los estudiantes, cada una ofreciendo una perspectiva única sobre los mecanismos y factores que facilitan el aprendizaje. Entre las teorías más influyentes se encuentran el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo y el aprendizaje social. El conductismo propuesto por Skinner sugiere que el aprendizaje es un cambio en el comportamiento observable, logrado a través del condicionamiento y el refuerzo. Esta teoría se enfoca en cómo los estímulos externos y las consecuencias de nuestras acciones influyen en el aprendizaje. Por otro lado, el constructivismo, defendido por Piaget y Vygotsky, enfatiza la construcción activa del conocimiento a través de la experiencia y la interacción social. Piaget introduce la idea de que los niños pasan por etapas específicas de desarrollo cognitivo, mientras que Vygotsky destaca la importancia del contexto cultural y la mediación social en el aprendizaje. El cognitivismo, asociado con autores como Brunner, se centra en los procesos mentales internos, como la percepción, la memoria y el aprendizaje crítico. Esta teoría sugiere que el aprendizaje implica la reorganización de las estructuras cognitivas y la comprensión profunda de la información. Finalmente, Bandura, con su teoría del aprendizaje social, propone que los individuos aprenden observando e imitando a los demás. Este enfoque destaca el papel de los modelos a seguir y la importancia de la observación en el proceso de aprendizaje. Tipos de aprendizaje. Hay varios tipos de aprendizaje, cada uno con sus propias características y aplicaciones. A continuación, los describiremos brevemente. Aprendizaje asociativo. Es como su nombre lo dice, aprender asociando cosas entre sí. Por ejemplo, si escuchas una canción mientras estudias, la próxima vez que escuches esa canción podrás recordar lo que estabas estudiando. El aprendizaje no asociativo es cuando alguien aprende algo sin necesidad de relacionarlo con otras cosas. Se trata de cómo respondemos a algo específico sin conectarlo con nada más. Aprendizaje cooperativo es aprender en grupo, trabajando con tus compañeros para resolver problemas o entender conceptos, ayudándose mutuamente. Aprendizaje colaborativo. Es similar al cooperativo, pero con más libertad. El grupo decide cómo organizarse y qué hacer para aprender o completar la tarea. Aprendizaje emocional. Es básicamente aprender sobre tus emociones y cómo manejarlas. Esto te ayuda a sentirte mejor y llevarte bien con los demás. Aprendizaje experiencial. Es aprender haciendo y experimentando, como cuando aprendes a montar en bicicleta, cayéndote y volviéndolo a intentar. Aprendizaje implícito. Es aprender sin darte cuenta, como aprender a hablar o a caminar cuando eras pequeño, simplemente observando y practicando. Aprendizaje explícito. Es aprender de forma consciente y con intención, como cuando estudias para un examen y te concentras en recordar la información. Aprendizaje memorístico. Es cuando aprendes algo repitiendo una y otra vez hasta que lo recuerdas. Es como cuando te aprendes una poesía o las tablas de multiplicar, sin necesariamente entender su significado profundo. Aprendizaje observacional.
es cuando aprendes mirando a otras personas y copiando lo que hacen. Por ejemplo, cuando ves a alguien cocinar y luego intentas hacer lo mismo, o cuando observas cómo alguien juega un deporte y luego intentas imitar sus movimientos. El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto, en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Algunos ejemplos de el aprendizaje por descubrimiento serían la resolución de problemas, los experimentos científicos, los proyectos de investigación, los juegos de simulación y la discusión en grupo. Aprendizaje receptivo es cuando aprendes recibiendo información de manera pasiva. Esto significa que escuchas a un profesor, lees un libro o ves un video y simplemente absorbes la información que se te presenta. No implica mucha participación activa de tu parte, sino más bien prestar atención y recordar lo que se te ha enseñado. El aprendizaje significativo es aquel que ocurre cuando la información nueva se conecta con un concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones puedan ser aprendidos significativamente en la medida que esas ideas, esos conceptos y esas proposiciones relevantes que ya existen en la estructura cognitiva del educando sean claras y estén disponibles, de tal manera que funcionen como un punto de anclaje de las primeras. En conclusión, el aprendizaje es un proceso multifacético, influenciado por diversas teorías y métodos. Comprender cómo aprenden los estudiantes y los distintos tipos de aprendizaje permiten a los educadores diseñar estrategias efectivas para optimizar el potencial de cada individuo en su camino educativo.